Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de Josué. Capítulo 3, versículos 7 al 10a, 11, 13 al 17. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguen a tocar el agua de la orilla del Jordán, deténganse en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: Acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y añadió: Así conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que va a expulsar ante ustedes a cananeos. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos, hasta Dan, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba hacia el mar de la Arabá, el mar de la sal, quedó cortada del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Salmo 114. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a ustedes, montes que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea
al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Hoy quisiera proponerles dos ideas importantes y actuales, diría necesarias para nuestra reflexión y para la situación que vivimos hoy en la Iglesia y en el mundo. En la primera lectura continuamos leyendo la historia de salvación y liberación del pueblo de Israel y del cumplimiento de la alianza, de la promesa de Dios, de dar al pueblo una tierra de promisión y de hacerlos entrar en esa tierra que emana leche y miel. Y es el mismo Yahvé quien ha conducido al pueblo y hoy lo hace entrar en esa tierra a través de Josué, todavía obrando signos y prodigios, pues así es siempre el acontecer de Dios. Hoy, en el hermoso relato del cruce del Jordán, se insiste en la presencia del Arca de la Alianza, que también se llama el Arca del Pacto o el Arca de Dios, el Arca del Pacto del Señor de toda la tierra. Gracias a esa Arca de la Alianza, un obstáculo insuperable, la inundación del río, es posible superarlo fácilmente. Dice, la corriente del Jordán se cortará, el agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Esto nos muestra cómo no sean nuestras fuerzas ni nuestras capacidades, sino la presencia de Dios y la unión con Dios, la que nos haga siempre superar las dificultades y los obstáculos. Es este el elemento decisivo y fundamental, estar siempre con Dios, pues el Arca del Pacto simboliza precisamente la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Y qué es lo que contenía el Arca que garantizaba y recordaba esa presencia de Dios? Contenía dos realidades que sirvieron y ayudaron para el camino del pueblo de Israel en el desierto. Primero, el maná, como un don de Dios, y las tablas de la ley, los 10 mandamientos o las 10 palabras que Dios había pronunciado. Un don, el maná, y una exigencia, la ley. Si queremos estar unidos a Dios, debemos acoger estos dos aspectos. Dios se nos da siempre como alimento que fortalece para seguir el camino. Al profeta Elías le dice, come y bebe, que falta mucho por caminar. Y Dios se nos da también como una ley que debemos seguir como norma de libertad para llegar a la tierra de promisión. Y como sabemos, esta ley de Dios es promulgada como una voluntad de amor, de liberación, una voluntad positiva, aunque en ocasiones parezca una exigencia severa, desagradable, que nos impida seguir nuestros propios caprichos, buscar nuestras propias satisfacciones. Solo entonces, siguiendo esta ley de amor, podremos pasar en el cauce seco, siempre guiados por la mano del Señor. En el Nuevo Testamento Jesús es la nueva Arca de la Alianza. Nos enseña cómo pasar ese cauce seco guiados por su palabra, amando a Dios y amando al prójimo como Él nos amó, amando como una necesidad fundamental, como lo es el oxígeno para la vida. Amar no solo como una necesidad, sino también como un don de Dios. San Agustín decía, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. La vida cristiana es precisamente esta acogida del don de Dios, el don del amor de Dios, no solo pasivamente, siendo amados por Él, sino también activamente, amando como Él y con Él, y así todas las dificultades se convertirán en una oportunidad de crecimiento y progreso. La segunda idea propuesta por el Evangelio es precisamente cómo hacer concreto ese amor cristiano para poder vivir la presencia de Dios en Cristo y hacer presente a Dios en los hermanos. En una sola palabra lo podríamos resumir: perdonando siempre de una manera incondicional. Como vemos, pocas leyes divinas se expresan con tanta fuerza en el Evangelio como esta relativa al perdón de las ofensas, con una insistencia que prueba claramente la importancia de esta ley. El texto sagrado nos recuerda la necesidad absoluta de perdonar las ofensas que hemos recibido. Y debemos decirlo de entrada: perdonar no significa olvidar, sino tener compasión y misericordia. Como vemos en la parábola, para el patrón sería imposible olvidar una deuda exorbitante, que ni 200.000 años de trabajo serían suficientes para pagarla, como tampoco
Este deudor malvado olvidó la nimia suma de su compañero, pero no obró con misericordia. Perdonar para Jesús es recordar sin rencor y hacer algo extraordinario. Pedro cree evidentemente haber dicho una grande cosa, casi como una exhibición de generosidad. ¿Cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta 7 veces. En cambio, Cristo no fija un número preciso, sino que responde que se debe perdonar sin límites, continuamente y siempre. Aquí aplica también el principio del que hablábamos ayer para la corrección fraterna. Dios no quiere que nada se le pierda. Si perdonamos, también ganamos al hermano y nos ganamos a nosotros mismos. La degradación social que hoy vivimos y la deshumanización también es consecuencia de nuestra incapacidad para perdonar y del egoísmo que nos está haciendo prepotentes y altivos. Naturalmente, esta propuesta de Cristo no es fácil. Las ofensas a veces penetran hasta lo más profundo del corazón, dejando una cicatriz imborrable y heridas que sanan muy lentamente. Pero nunca nos dijo Jesús que era fácil, ni nos habló con falsas ilusiones. Siempre nos dijo de entrada que el camino era largo y lleno de obstáculos y dificultades, que seguirlo a Él era estar en el mismo lugar que Él estuvo, es decir, la cruz. Solo entonces el ejemplo de Jesús y su gracia nos pueden dar la fuerza necesaria. La parábola que nos propone el Evangelio concluye con estas palabras del rey que perdonó toda la deuda y el reproche al siervo incapaz de perdonar. Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Dios quiere que cada uno se ponga en el lugar del otro, más aún, que se dé cuenta que su deuda es superior a la del otro y que se le perdonó con generosidad y abundancia. Y esta es la característica del perdón cristiano. Se perdona como se ha sido perdonado. Se tiene piedad del compañero porque Dios tiene también piedad de nosotros. Así lo rezamos en el Padre Nuestro. Y nunca se debe olvidar que la Iglesia es una comunidad de hermanos, hijos del mismo Padre, que gozan del mismo amor y de la misma misericordia. El perdón en Cristo se hace oración, y Jesús nos enseña que debemos reconocer nuestros pecados y perdonar los de los demás. Aquel que reconoce sus propios pecados tendrá mayor disponibilidad a perdonar al hermano, no solo con la boca, sino con el corazón. No aplica nunca el dicho, yo perdono pero no olvido. Pues no se trata de olvidar, como ya lo hemos dicho, sino se trata de humildad y generosidad. Y cada vez que se aplica el principio del perdón, se pasa de la muerte a la vida, y quien es penetrado del Espíritu de Cristo, vive de estos sentimientos de amor y de perdón, de misericordia y de paz. Pidamos a la Santísima Virgen María y a San José nos ayuden con su ejemplo e intercesión a ser siempre capaces de reconocer, primero, nuestros propios pecados y la necesidad del perdón para poder perdonar de corazón al hermano como Dios nos perdonó a todos en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración de acción de gracias por los 70 años de vida parroquial. Señor Jesús, pastor y obispo de nuestras almas, como comunidad parroquial de San Judas Tadeo, queremos agradecerte estos primeros 70 años de vida parroquial. Han sido años de luces y sombras en los que tu mano providente y la intercesión de nuestro santo patrono no nos han abandonado. Queremos comprometernos con el anuncio del Evangelio en la experiencia de ser discípulos y misioneros tuyos, haciendo eficaz el hecho de comprender la parroquia como una comunidad de pequeñas comunidades, celebrando la fe en comunión eclesial y siendo premurosos en la caridad.
Te pedimos que tu Santo Espíritu nos asista para hacer testimonio creíble de tu amor en esta hora de la historia. María, modelo de la Iglesia misionera, nos ayude a ser una parroquia en salida, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Amén. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.